Les invito en este momento para que abran sus escrituras en el Salmo 125, verso 1. Salmo 125, el verso 1, que a la letra dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Podemos decir en este momento, los jóvenes que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El tema para esta ocasión es el secreto para permanecer en el Señor Jesús. El secreto para permanecer en el Señor Jesús. En esta escritura, el salmista nos habla del secreto para permanecer en los caminos de Dios, que es lo más importante de la vida cristiana, porque muchos se han convertido, se han bautizado en el nombre que es sobre todo nombre, han recibido el don del Espíritu Santo y han caminado con el Señor Jesús varios años, pero no han permanecido, se han vuelto atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero lo más importante de la vida cristiana es permanecer en Cristo a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de las vicisitudes que podamos tener en el transcurso de este camino, que podamos seguir realmente el ejemplo de aquellos hombres que caminaron con Cristo por muchos años y no se cansaron. Tenemos, por ejemplo, a Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios 300 años y desapareció, no porque se apartó, no porque quizás se haya ido con la novia, sino porque el Señor Jesús se lo llevó. Y esa es la suerte que espera a todos los jóvenes que caminan sin desmayar, que andan victoriosos en los caminos de Dios y que dan buen testimonio aquí en la tierra. Un día van a desaparecer porque el Señor Jesús se los llevará a las moradas celestiales. Realmente es una gran bendición permanecer en los caminos de Dios. Así que el secreto para permanecer en estos caminos se llama confianza. Oiga, confianza en los mandamientos, en la palabra de Dios, confianza en sus promesas. El joven que confía en sus promesas permanecerá en este maravilloso camino. Y la palabra confianza es sinónimo de fe. Y la fe es el resultado de oír con obediencia
la palabra de nuestro Dios. La fe es realmente lo que nos hace a nosotros permanecer en este glorioso camino. En San Mateo, capítulo 7, verso 24, el Señor Jesús está diciendo a sus discípulos y por ende a todos los jóvenes y a su iglesia en esta noche, que nos guardemos de los falsos profetas que se visten de apariencia, que hablan maravillas de las cosas de Dios y aún invocan constantemente al Señor Jesús, pero no andan con rectitud. A esas personas, dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego, después de decir estas palabras, entonces el Señor les habla de los resultados, de esos resultados gloriosos de permanecer en los caminos de Dios, de obedecer su gloriosa palabra. Leamos San Mateo 27, San Mateo 7, verso 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Oiga bien, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, y las pone en práctica, y las obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Vientos, tempestades dieron contra esa casa, pero la casa permaneció firme. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Si en este momento, a través de estos medios, le pregunto a un joven qué significa la palabra roca en esta escritura, posiblemente me responda: hermano pastor, la palabra roca en este pasaje significa o nos habla de Cristo, pero la roca en este pasaje no nos habla de Cristo, aunque sabemos que Cristo es la roca, pero en este pasaje no nos habla de Cristo, nos habla de la obediencia. Oiga, de la obediencia a su palabra. Note bien lo que el Señor dice. Cualquiera pues, oiga, que me oye estas palabras y las hace, oiga, y las hace y las practica y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Así que, hermanos, edificar nuestra vida espiritual en la roca significa oír
con obediencia la palabra de nuestro Dios. Eso significa, o sea, para edificar sobre la roca necesitamos dos elementos. Oiga, dos elementos que son, primero, oír. Segundo, obedecer. Con estos dos elementos, nosotros edificamos nuestra vida espiritual sobre la roca. Por eso, la Biblia nos dice en el libro de Eclesiastés, dice en el capítulo siguiente, dice, o sea, 5:1 de Eclesiastés nos dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para obedecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Cuando fueres a la casa de Dios, acércate más. O sea, no te hagas en la última banca viendo bancas vacías adelante. Acércate más para oír. Oiga, más para oír. En otras palabras, prepárate bien antes de entrar a la casa de Dios y entra con reverencia. Entra con reverencia y escucha con atención y obediencia la palabra de Dios, porque el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Porque al culto, oiga, debemos llegar temprano, con buen tiempo, de encender el fogoncito para que podamos calentarnos en ese fuego y podamos recibir bendición. Que cuando el culto comience, nosotros estemos ubicados y podamos realmente asimilar su gloriosa palabra. Porque siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, que nosotros debemos llegar temprano al culto para prepararle primeramente la mesa al Señor, la cena al Señor. Y que cuando Él ya haya cenado, entonces Él dice, ahora sí, siéntese usted, porque ahora sí usted puede cenar. Primero debemos de prepararle la cena al Señor, alabarlo, glorificarlo, darle la honra, la gloria y la alabanza, el reconocimiento. Y después de que ya alabamos su nombre un buen tiempo, entonces ahora sí, siéntese para alimentarse con el menú que el Señor Jesús nos tiene preparados. Porque, hermano, sin preparación no hay bendición. El culto debe venir cocido de la casa. Al culto, algunos hermanos vienen a prepararse. Pero hermano, al culto no venimos a prepararnos, al culto debemos venir preparados. Si venimos a prepararnos, no vamos a recibir nada. La bendición la recibimos cuando llegamos preparados y adoramos y alabamos y engrandecemos
el nombre que es sobre todo nombre. Por eso llegamos temprano dispuestos a oír esta gloriosa palabra. Porque, hermano, es tan importante oír la palabra de Dios que Dios nos ha dado dos oídos para que oigamos más y una lengua para que hablemos menos. Porque oír la palabra de Dios y obedecerla es sumamente importante. Mire lo que dice Santiago. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre, digamos todo joven, oiga, sea presto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. Cuando estamos cantando, ¿usted ha visto alguno dormido en el culto? ¿O lo ha visto por allí entretenido, mirando allí la Biblia, mirando el crespito, el cabello que le quitó al niño cuando estaba recién nacido, mirando una foto del niño, cortándose las uñas allí con su corta uña, mirando la cartera? No, no, no. Él está cantando, cantando, no está distraído. Pero cuando comienza la predicación, algunos comienzan a roncar, a llamar al predicador sabiendo que uno no lo puede atender, porque uno está predicando, pero él está llamando. Pero eso no sucede cuando está cantando. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe cómo entretener al hermano. Oiga, el enemigo carga sus teteros para darle buen tetero al niño de tal manera que se duerma y no escuche la palabra de Dios. Porque el enemigo sabe que la fe, la confianza viene por el oír y el oír la palabra de nuestro Dios. Eso lo sabe el enemigo. Por eso no se entretiene, nos hace dormir dándonos buen tetero. Ahora, no olvidemos una cosa importante. Y es que siempre debemos de estar preparados y prestar con atención y obediencia a la palabra de Dios. Pero lamentablemente, cuando se está predicando la palabra, algunos están presentes de cuerpo, pero su espíritu está divagando. Están pensando en otra cosa, de tal manera que les provoca interrumpir al predicador para que les responda sus inquietudes. Eso sucedió, o no sucede solamente ahora, sucedió cuando Cristo predicaba. Oiga, Cristo predicaba y algunos no prestaban atención. Mientras él predicaba, algunos estaban pensando en otras cosas. Él está predicando su palabra y hay uno pensando en el número de los salvos. Y tiene que preguntarle al Señor, interrumpirlo para preguntarle, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿En qué edifica el creyente saber si son pocos o son muchos? En nada.
Y el Señor sigue predicando y alguien más le dice, oiga Señor, dígale a mi hermano que parta la herencia conmigo. Está pensando en la herencia. No está escuchando la palabra de Dios. Y el Señor sigue predicando. Y hay otro pensando en María. Y tiene que interrumpirlo para decirle, bienaventurado los pechos que mamaste y el vientre que te trajo. Pero eso no sucedió solamente cuando Cristo predicaba, sino que sucedió también cuando Cristo les está dando los últimos mandamientos a sus discípulos antes de ascender al cielo. El tema que Cristo está exponiendo a sus discípulos es un tema sumamente importante y necesario. Y les está hablando acerca de la promesa del Espíritu Santo. Pero los discípulos están pensando en otra cosa. Están pensando en la política. Y lo tienen que interrumpir para decirle, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor dice, eso a ustedes no les interesa. Ustedes se deben de interesar es por ser llenos del Espíritu Santo y no piensen en la política. Ustedes están pensando realmente que Israel vuelva a obtener los privilegios que antes tenía, que Israel sea cabeza y no cola. No, eso a ustedes no les interesa. Preocúpense por ser llenos del Espíritu Santo, les dice el Señor Jesús. Así que, hermano, mire lo importante que es oír con atención la palabra de Dios. Si recibimos la palabra con obediencia, hermano, recibimos gran bendición de Dios. Tenemos un ejemplo de un gentil, un hombre que no era creyente, que no era de la iglesia del Señor Jesús. Pero él, cuando Pedro llegó a su casa con este mensaje glorioso, Cornelio le dice, Pedro, aquí estamos todos en la presencia de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. No era creyente, oiga, no era bautizado, no era salvo, y reconoce algo que nosotros muchas veces no reconocemos cuando llegamos a la casa de Dios, y es que allí está la presencia de Dios. Ignoramos su presencia. Quizás nos identificamos con aquel hombre que venía cansado, que venía de por allí, de engañar a su hermano, de engañar a su tío, y llega cansado y pone una piedra de cabecera y se queda dormido, y cuando despierta dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Muchos no saben que allí está el Señor Jesús, pero Cornelio sí sabía. Aquí estamos todos en la presencia de Dios y no estamos aquí para quedarnos dormidos, no estamos para entretenernos con otras cosas, estamos para oír, no una parte, porque un evangelio parcial no salva al hombre total. Estamos aquí para oír todo, oiga, todo. No vamos a comer a la carta, queremos comer
todo lo que Dios te ha dicho, todo para lo cual Dios te ha mandado. Queremos comer todo el pan. Quizás Cornelio conoció a la dama, que también era gentil, que llegó allí rogándole al Señor que sanara a su hija. Y entonces el Señor le dice, vea, eso no está bien, echarle el pan de mis hijos a los perrillos. Y entonces ella dice, sí, Señor, eso es verdad. Pero resulta que los perrillos comen de las migajas de la mesa que caen de su Señor. Señor, deme una migajita. No, Cornelio no dijo, yo quiero una migajita de pan. A mí me sirve todo el pan. O sea, me da toda la panadería. No quiero un pedacito. Parece que Cornelio entendía que con un pedacito de pan del cielo, el hombre se puede sanar físicamente, pero con un pedacito de pan no se puede salvar. Para que el hombre se salve, tiene que comerse todo el pan vivo que descendió del cielo. Por eso Cornelio dice, a mí me da todo el pan, no me va a dar un pedacito. Yo quiero que me dé todo el pan, porque yo quiero realmente ser salvo. Esa era su preocupación. Y cuando Pedro comenzó a predicar, ¿usted no ha pensado cómo estaría Cornelio? Estaría por allí llamando a Pedro, ¿no? Estaba atento. Yo creo que saboreaba esa palabra. Esto sí está muy sabroso, Pedro. Siga predicando. Qué linda esta palabra. Y se saboreaba. Oiga. De tal manera que cuando Pedro está predicando, llega el momento cuando le dice el Espíritu Santo, Pedro, hágase a un ladito, porque me tocó el turno a mí. ¿Sabe qué estaba diciendo Pedro? De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y en ese momento el Espíritu Santo se derramó, y escuche, sobre todos los que oían el sermón. No sobre todos los que se entretenían en el salón, no, sobre todos los que oían el sermón. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estábamos escuchando la palabra de Dios con el propósito de obedecerla. Y por esa fe, oiga, por esa fe que ellos tenían, que fue el producto de recibir la palabra, por esa fe dice la Biblia que Dios los purificó el corazón de ellos. Y estando purificados, recibieron el don del Espíritu Santo sin ser bautizados. Oiga, lo recibieron. ¿Por qué? Porque la fe purificó sus corazones. Y después de purificar sus corazones, están listos, preparados para recibir el don del Espíritu Santo. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Así que, hermanos, el consejo de Dios para este momento, para los jóvenes y también para todos en general, es que oigamos con atención la palabra de nuestro Dios. Porque cuando oímos la palabra de Dios con atención, hermano, nada ni nadie nos puede mover, nos puede poner a tambalear. Es muy posible, oiga, es muy posible
que un fuerte viento, una tempestad, mueva el árbol, mueva las ramas del árbol. Y es muy posible que las hojas sueltas se caigan. Las hojas sueltas se caen. Pero si la hoja está bien adherida a la rama, al pámpano, no se va a caer. No importa la tempestad, no importa la prueba, no importa el dolor, no importa la angustia, no importa el lugar donde se encuentre, no importa lo que sea, permanece fiel, porque eso es lo que el Señor dice. Los que confían en Jehová son, oye, como el monte de Sión. ¿Usted cree que el monte de Sión lo mueve cualquier viento? Oiga, son como el monte de Sión, que no se mueve, sea lo que sea, no se mueve, sino que permanece para siempre. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y termino con lo que un joven, cuando lo estaban azotando, oiga, cuando lo están azotando, cuando ya lo quieren matar, entonces mire la posición de este joven. Le dijeron a este joven, te vamos a quitar los bienes. Y el joven responde, mis bienes no me los pueden quitar. ¿Y por qué no te los podemos quitar? Digo, porque mis bienes están en el reino de los cielos. Entonces luego le dicen, oiga, te vamos a separar de Cristo. Entonces el joven responde con estas gloriosas palabras. Por tanto, oiga, te vamos a separar de Cristo. Él respondió, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego la última pregunta. Te vamos a quitar la vida. ¿Y están listos para terminar con él? Te vamos a quitar la vida. Y él responde, mi vida no me la pueden quitar. ¿Por qué no? Porque mi vida, responde el joven, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Hermano, ese es el resultado, la consecuencia de oír con obediencia la gloriosa palabra de Dios. Nada ni nadie nos puede mover, nada ni nadie, porque hermano, estamos edificando sobre la roca inconmovible de los siglos. No olvide,
que edificar sobre la roca es oír con obediencia la palabra de nuestro Dios. Que el Señor Jesús continúe bendiciéndonos y una feliz noche para todos.